del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Entre nuestro primer punto tenemos la composición y distribución compartimental de los líquidos corporales. Los líquidos corporales se distribuyen entre los compartimientos de líquido intracelular y extracelular. El compartimiento de líquido intracelular consiste en el líquido contenido dentro de, de las miles de células que tenemos en el cuerpo. Es el más grande compartimento, que ocupa cerca de las dos terceras partes del agua corporal de un adulto saludable. La tercera parte restante se encuentra en el compartimento del líquido extracelular, que contiene todos los líquidos fuera de las células, incluidos los que están en los espacios intersticiales o de los tejidos y los vasos sanguíneos. La disociación de los electrolitos. Entre la disociación de los electrolitos tenemos la difusión, ósmosis y tonicidad. La difusión se trata del movimiento de partículas con o sin carga a lo largo de un gradiente de concentración. Todas las moléculas de iones, sin olvidar el agua, y las moléculas disueltas están en constante movimiento aleatorio. El movimiento de estas partículas, en el que todas chocan entre sí, es lo que proporciona la energía para la difusión. Cuando hay más moléculas en una solución concentrada, estas se mueven desde la zona más concentrada hasta la de concentración más baja. Ahora, la ósmosis. La ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable, es decir, que es permeable al agua, pero impermeable a la mayoría de los solutos. Al igual que con las partículas, el agua se difunde según su gradiente de concentración, por lo que se desplaza desde el lado con una cantidad mayor de partículas y menor concentración de agua. Cuando el agua se desplaza al otro lado de la membrana semipermeable, se genera la presión osmótica. Ahora, la tonicidad. La tonicidad se refiere a la tensión que ejerce la presión osmótica efectiva de una solución con solutos impermeables sobre las dimensiones de las células debido al desplazamiento de agua de un lado al otro de la membrana celular. Siguiente, Talía. Distribución compartimental de los líquidos corporales. El volumen del líquido intracelular está regulado por proteínas y compuestos orgánicos dentro de la célula. La entrada de agua y las células está regulada por la sustancia a la célula. Está regulada por sustancias osmóticas activas y solutos como el sodio, el potasio. El potasio tiene mayor concentración en el líquido intracelular y el sodio en el líquido extracelular. El volumen líquido extracelular se divide entre el líquido vascular, que está entre los componentes de la sangre, el intersticial, que transporta los gases, nutrientes, desechos y otros materiales, y el transcelular. Intercambio de líquido capilar intersticial. Tenemos el edema, que el edema se define como la inflamación palpable producida por la expansión de volumen del líquido intersticial. El efecto, los espacios del líquido intersticial en realidad se adecúan para contener de 10 a 30 litros adicionales al líquido. Los mecanismos fisiológicos que contribuyen a la formación de edema incluyen los factores que aumentan la presión de filtración capilar, disminuyen la presión osmótica coloidal capilar y aumentan la permeabilidad capilar, produciendo la obstrucción del flujo linfático, que es lo que causa el edema. Luego tenemos la acumulación en el tercer espacio. La acumulación en el tercer espacio representa la pérdida o el atrapamiento del líquido extracelular dentro del espacio transcelular. Las cavidades serosas son parte del compartimento transcelular, como por ejemplo el saco pericárdico, la cavidad peritoneal y pleural, también como la luz del intestino. El intercambio del líquido extracelular entre los capilares, el espacio intersticial y espacios transcelulares de la cavidad serosa aplica los mismos mecanismos que en los capilares que en cualquier otra parte del cuerpo. Equilibrio del sodio del agua.
El movimiento de los líquidos corporales en los compartimentos de líquido intracelular y extracelular se realiza de la membrana celular y depende de las concentraciones de agua y sodio en el líquido extracelular. Casi el 93% de líquidos corporales es agua. Las sales de sodio representan alrededor del 90 al 95% de los solutos de líquido extracelular. Por lo general, los cambios equivalentes de sodio y agua son tales que el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular se mantienen dentro de los valores normales. El agua corporal total varía según el sexo y el peso, lo que esto explica la diferencia de grasa corporal que existe de una persona a otra, es esencial para el porcentaje de agua. En los hombres jóvenes tenemos alrededor de un 60% de agua del peso corporal. Y también en las mujeres jóvenes es casi el 50%. Luego, en el feto tenemos que el feto está compuesto casi mayormente por agua, que es el 90%, en el recién nacido es el 80%, en el niño el 70%, y así como le iba explicando, que entre un adulto joven, un varón, tiene un 60, un 65%, una mujer tiene entre el 50% y un anciano tiene entre el 50 al 55%. Ganancias y pérdidas. Independientemente de la edad, todas las personas saludables requieren al menos de 100 ml de agua por cada 100 calorías metabolizadas para disolver y eliminar los desechos metabólicos. La principal fuente de obtención de agua es la ingesta por vía oral y metabolismo de nutrientes. La mayor pérdida de agua se lleva a cabo a través de los riñones, piel y tubo digestivo. Incluso sin ingerir agua por riñones, piel y tubo digestivo, incluso sin ingerir agua por vía oral o parenteral, los riñones siguen produciendo orina como un medio para liberar el cuerpo de desechos producidos por el metabolismo. Equilibrio del sodio. El sodio es el catión más abundante del cuerpo. Su valor promedio aproximado es de 60% en miliequivalentes kilogramos del peso corporal. La mayor parte del sodio se encuentra en el compartimento del líquido extracelular, entre un porcentaje de 135 a 145 miliequivalentes litros, y una pequeña fracción, que es de 10 a 15 miliequivalentes litros, se localiza en el compartimento del líquido intracelular. La función del sodio consiste principalmente en regular el volumen del líquido extracelular, ya que éste se encuentra mayormente entre un 90% en el líquido extracelular. Tiene como el 90 al 95% de actividad osmótica en el líquido extracelular. Sus ganancias y sus pérdidas: el sodio entra en el cuerpo por el tubo digestivo a través de los alimentos y es eliminado por los riñones y se pierde por la piel y el tubo digestivo. La mayor pérdida de sodio ocurre a través de los riñones. Estos son muy eficientes para regular la salida de sodio y cuando la ingesta es ilimitada o se requiere conservarlo, también son capaces de reabsorber casi todo el sodio que ha sido filtrado por el glomérulo. Las alteraciones de la sed. La sed es la sensación consciente de la necesidad de obtener y beber líquidos con alto contenido de agua. El consumo de agua u otros líquidos se debe con frecuencia a hábitos o razones distintas de la sed. Como una de las alteraciones tenemos la hipodixia. La hipodixia es una disminución en la capacidad de sentir sed. Por lo general se relaciona con lesiones en las zonas del hipotálamo, como traumatismo de la cabeza, meningiomas, hidrocefalia oculta y hemorragia subaracnoidea. Como otra de las alteraciones también tenemos la polidipsia. La polidipsia es lo contrario, que es una sed excesiva normal cuando está acompañada de un déficit de agua. El aumento de la sed y la conducta de beber se clasifican en tres categorías.
Estas tres categorías son la sed sintomática o verdadera, la sed inapropiada o falsa, que se presenta a pesar de las concentraciones normales de agua corporal y osmolaridad sérica, y la tercera y última, que es el consumo compulsivo de agua. La sed sintomática se presenta cuando se pierde el agua corporal y se resuelve una vez que se ha repuesto la pérdida. La sed inapropiada o falsa puede persistir a pesar de la hidratación suficiente. Y por último, eh, el consumo compulsivo de agua se observa en personas que beben agua de forma compulsiva y suele detectarse en pacientes con trastornos psiquiátricos, más a menudo en la esquizofrenia. Entre las alteraciones causadas por la hormona antidiurética tenemos la diabetes insípida. La diabetes insípida se trata o es ocasionada por la insulina, por la insuficiencia de la hormona ADH o por respuesta reducida a esta hormona. Y como siguiente alteración tenemos el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Es el resultado de un fallo en el sistema de retroalimentación negativa que regula la liberación e inhibición de la ADH. En las personas con este síndrome, la secreción de ADH continúa aunque disminuye la osmolaridad sérica, lo que causa una marcada retención de agua e hiponatremia por dilución. Las alteraciones del equilibrio del sodio del agua. Tenemos el déficit de volumen de líquido isotónico, que entre su etiología surge cuando se pierde el agua y electrolitos en proporciones isotónicas. La causa es casi siempre una pérdida de líquidos corporales con frecuencia acompañada de una ingesta reducida de líquido. Se presenta debido a pérdidas de líquidos gastrointestinales, poliuria o sudoración por fiebre o ejercicio. También tenemos el exceso de volumen isotónico, que entre su etiología tenemos que el exceso de volumen de líquidos isotónicos casi siempre acompañado o resuelto de un aumento del sodio corporal total, que está acompañado por un incremento proporcional del agua corporal, aunque tiene lugar como resultado de un consumo excesivo de sodio. La causa más frecuente es una menor eliminación de agua y sodio. La hiponatremia. La hiponatremia es la concentración normal de sodio en el plasma que varía de 135 a 145. Los valores de sodio en plasma reflejan la concentración de sodio expresada en miliequivalente o minimole. La hiponatremia se refiere a una concentración de sodio en plasma menor a 135. Es uno de los desequilibrios electrolíticos más frecuentes en los pacientes generales de un hospital y una población ambulatoria, sobre todo en los adultos mayores. Debido a los efectos de las partículas osmóticamente activas, como la glucosa, la hiponatremia se presenta como un estado hipotónico e hipertónico. La hiponatremia hipertónica se debe a un desplazamiento osmótico del agua desde el compartimiento del líquido intracelular al líquido extracelular, como el que tiene lugar en la hiperglucemia, que es la corrección de la hiperglucemia consiste en incrementar de 1.6 miliequivalentes en el sodio del plasma por cada 100 miligramos de decilitro. Y por último tenemos la hipernatremia, que la hipernatremia es una concentración de sodio en plasma superior a los 145 miliequivalentes litro y una osmolaridad sérica mayor de 295 milimoles kilogramo, dado que funcionalmente el sodio es un soluto impermeable, contribuye a la tonicidad e induce el movimiento de agua a través de membranas celulares. La hipernatremia se caracteriza por la hipertonicidad del líquido extracelular y casi siempre causa la deshidratación celular. Como su etiología tenemos que la hipernatremia representa un déficit de agua en relación a la cantidad de sodio en el cuerpo. La causa puede ser una pérdida neta de agua o ganancia de sodio.
La pérdida neta de agua ocurre a través de la orina, el tubo digestivo, pulmones o piel. Ya. Ya. ¿Qué es el balance del potasio? El equilibrio del potasio es el resultado entre la cantidad ingerida y la cantidad excretada. La regulación de la homeostasis es el resultado de tres procesos fundamentales: la ingesta, la distribución transcelular y la eliminación renal. Ganancia y pérdida del potasio. El potasio es un ion intracelular. Sus depósitos totales en el cuerpo están relacionados con las dimensiones corporales y musculares. El mantenimiento de la osmolaridad intracelular, conducción del impulso nervioso y en la excitabilidad de los muslos esqueléticos cardíaco y liso. Influye en el equilibrio de ácido-base también. Sus ganancias y sus pérdidas es por la ingesta de potasio que proviene de las verduras y las frutas también. Y sus pérdidas las da de forma renal, o sea, cuando orina pierde potasio. ¿Qué comer para nivelar el potasio en el cuerpo? Verduras de hoja verde como la espinaca, frutos que serían uvas moradas, vegetales, tubérculos, zanahorias y papas, y frutas cítricas también como las naranjas y las toronjas. El equilibrio del calcio, el fósforo y el magnesio son elementos esenciales en muchos procesos biológicos y es esencial para la supervivencia. ¿Qué mecanismo regula el equilibrio del calcio? El mecanismo que regula la concentración del calcio en el líquido extracelular a través del efecto de dos hormonas antagonistas, la hormona paratiroidea y la hormona calcitonina. Estas son las hormonas que regulan el mecanismo del equilibrio del calcio. ¿Cuál es la función del calcio? El calcio es un mineral que el cuerpo necesita para formar y mantener huesos fuertes y llevar a cabo muchas funciones importantes. También es el mineral más abundante en el organismo. Casi todo el calcio se almacena en los huesos y dientes, lo que les da estructura y rigidez. 6 funciones del calcio en el cuerpo. Cumple la función de acción muscular, coagulación sanguínea, transmisión del impulso nervioso, síntesis de vitamina D, activación de enzimas y la más importante que sería la formación de huesos. ¿Qué es el fósforo? Es un mineral que se encuentra en cada una de las células de nuestro organismo. La mayor parte del fósforo está en los huesos y los dientes y otra parte en los genes. ¿Cómo se produce el fósforo? El fósforo en forma de fosfatos, a partir de las rocas fosfatadas que mediante meteorización se descomponen y liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a reproducir fosfato. ¿Qué es el magnesio? El magnesio es el elemento químico del símbolo Mg y número atómico 12. Su masa atómica es de 24 a 305, es el octavo elemento en abundancia en el orden por ciento de la corteza terrestre y el tercero más abundante disuelto en el agua del mar. El ion de magnesio es esencial para todas las células vivas. ¿Para qué sirve el magnesio? Regula la función de los músculos, el sistema nervioso, los niveles de azúcar en sangre, presión sanguínea, ayuda a formar proteína y masa ósea, ADN, el material genético que presentan las células. ¿En qué alimentos podemos encontrar el magnesio? Los encontramos en frutas como banana, damasco, palta, en semillas como nueces, almendras y en guisantes, en arvejas y en frijoles, en soya, en la harina
y en granos en el arroz integral y también se la encuentra en leche. Bueno, yo les voy a explicar sobre el mecanismo de equilibrio base. Este mecanismo, en condiciones normales, la concentración de ácidos y bases corporales está regulada de manera que el pH de los líquidos corporales extracelulares se mantengan dentro de un intervalo muy estrecho de 7.35 y 7.45. Este equilibrio se mantiene por medio de mecanismos que generan, amortiguan y eliminan ácidos y bases. Esta sección del capítulo, más que todo de este tema, se centra en que la producción y regulación de ácidos base metabólicos y bicarbonato del cálculo del pH y la prueba de laboratorio del equilibrio ácido básico. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la química ácido básica, un ácido es una molécula que puede liberar un hidrógeno y una base es un ion o molécula que puede aceptar o combinarse con un hidrógeno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se disocia en agua para formar iones hidrógeno y cloruro. El ion bicarbonato se considera una base porque puede combinarse con hidrógeno para formar ácido carbónico. Casi todos los ácidos y bases del cuerpo son débiles. Lo más importante son el ácido carbónico y un ácido débil derivado del dióxido de carbono y el bicarbonato, una base débil. Los ácidos y las bases existen como pares de soluciones o sistemas amortiguadores. Una mezcla de ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado. En la producción metabólica de ácido y bicarbonato, como muestra la imagen, se puede ver que hay un mantenimiento del pH sanguíneo normal por medio de soluciones amortiguadoras químicas. El aparato respiratorio y los riñones. En una dieta mixta, el pH se ve amenazado por la producción de ácidos fuertes, o sea, sulfúrico, clorhídrico y fosfórico, sobre todo como resultados del metabolismo de proteínas. Estos ácidos fuertes se amortiguan en el cuerpo mediante bases amortiguadoras químicas como el bicarbonato del líquido extracelular. Los riñones eliminan iones hidrógeno combinados por amortiguadores urinarios y aniones en la orina. Al mismo tiempo agregan nuevo, lo que es bicarbonato al LEC para reemplazar el que se consumió en la amortiguación de ácidos fuertes. El aparato respiratorio elimina el dióxido de carbono y esto hace que haya una producción metabólica de ácido y bicarbonato. Siguiente, por favor. Siguiente. En medición y regulación del pH. En la medición del pH se puede decir que el pH plasmático puede calcularse con la llamada ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación utiliza el pK del sistema amortiguador de bicarbonato, que es 6,1, y el log de la relación entre el bicarbonato y el CO disuelto, lo cual la designación del pH se creó para expresar con mayor facilidad los valores tan bajos del hidrógeno. Debe notarse que es la proporción y no los valores absolutos del bicarbonato y el CO disuelto lo que determina el pH. Lo que es la regulación del pH, el pH de los líquidos corporales o el cambio en la concentración de hidrógeno, está regulado por tres mecanismos principales. El uno es los sistemas de amortiguadores químicos de los líquidos corporales que se combinan de inmediato con excesos de ácidos y bases para evitar cambios muy grandes en el pH. El número 2 es los pulmones que controlan la eliminación del CO2. Y número 3 serían los riñones que eliminan el hidrógeno y reabsorben y generan más HCO.
En el dibujito ese que podemos ver, ahí nos muestra lo que es en el número A, atrás por favor en el pH. Ya, ahí. En el A se puede ver cuando la proporción del bicarbonato y ácido carbónico arterial es de 20,1 y el pH es de 7,4. En el B se puede ver una acidosis metabólica con una proporción de HCO3 menos H3CO3 de 0,1 y un pH de 7,1. En el punto C, la compensación respiratoria disminuye. Esto hace que el H2CO llegue a 0,6 y regresa a la proporción de la anterior con una 20,1 y el pH se vuelve como 7,4. En el dibujito número D, la alcalosis respiratoria con una proporción de 40,1 y un pH de 7,7. En el dibujito número E, la compensación de renal elimina el HCO3, lo que reduce los valores séricos de un 12 y regresa a la proporción de un 20,1 y el pH a 7,4. En condiciones normales, estos mecanismos compensatorios son capaces de amortiguar grandes cambios del pH, pero no regresan a su totalidad del pH a su valor normal, como se ilustra aquí. Siguiente, por favor. Bueno, en las pruebas de laboratorio se utilizan mayormente para valorar el equilibrio de ácido-base, incluye como gasometría arterial y pH, el contenido de CO2 y concentración de HCO3, exceso de déficit de bases y brechas aniónicas sanguíneas y urinarias, aunque son útiles para determinar si hay acidosis o alcalosis. Las mediciones del pH sanguíneo brindan poca información sobre la causa de la alteración ácido-básica, lo cual aquí llega a haber una concentración de dióxido de carbono y bicarbonato y un exceso o déficit de bases. Esto en sí hace abrir una brecha aniónica. Como está en el dibujito, podemos observar que hay una brecha aniónica en la acidosis por los excesos en los ácidos metabólicos y en la concentración plasmática de cloruro. Los aniones no medidos, como fosfato y sulfatos y ácidos orgánicos, incrementan la brecha aniónica porque reemplazan el bicarbonato. Se asume que no hay ningún cambio en el contenido de sodio. Por ejemplo, en el normal, ahí podemos ver que hay sodio de 142, un cloruro de 103 y un bicarbonato de 27. La brecha aniónica solamente es de 12. En cambio, en la acidosis por exceso de ácidos orgánicos, el sodio está en 142, lo cual hace que el cloruro baje a 103 y bicarbonato a 14. La brecha aniónica se extiende a 25. En la acidosis por exceso de cloruros hay un sodio de 142, el cloruro de 116 aumenta y el bicarbonato de 14. En la brecha aniónica se hace de un 12. Eso sería lo que es las pruebas de laboratorio ante la acidosis sobre el exceso de ácidos orgánicos. Siguiente, por favor. Bueno, las alteraciones de equilibrio de ácido básico en los términos acidosis y alcalosis describen los padecimientos clínicos que surgen como resultado de cambios en las concentraciones de CO2 y HCO3. Un álcali representa una combinación de uno o más metales alcalinos, como sodio, potasio, con un ion muy básico como un ion hidroxilio, lo que hace que el bicarbonato de sodio sea alcali, principal en el EC, aunque la definición es diferente en un poco los términos de álcali y base. A menudo se emplean de modo intercambiable, pero el término alcalosis significa lo opuesto de acidosis. La alcalosis es la eliminación excesiva de iones hidrógeno de los líquidos corporales, mientras que la acidosis es la adición excesiva de iones hidrógeno. Por lo general, los desequilibrios ácidos básicos producen acidosis. La alcalosis suele ser compensatoria. En estos hay alteraciones de ácidos básicas metabólicas o respiratorias.
Esto sería, aquí en estas alteraciones existen solamente dos tipos. Serían las metabólicas y las respiratorias. En las alteraciones metabólicas producen una alteración en la concentración plasmática de HCO3 y resultan la adición o pérdida de un ácido no volátil o álcali del LEC. Una reducción del pH a causa de una disminución de HCO3 se denomina acidosis metabólica y una elevación del pH secundaria a niveles incrementados de HCO3 se conoce como alcalosis metabólica. Las alteraciones respiratorias conllevan a una alteración de la PCO2 que refleja el incremento o la disminución de la ventilación alveolar. La acidosis respiratoria se caracteriza por un descenso del pH que refleja una disminución de la ventilación y un incremento de la PCO2. La alcalosis respiratoria implica un incremento del pH que es consecuencia de un aumento de la ventilación alveolar y una disminución de la PCO2 total. Siguiente, por favor. Mecanismos compensatorios. Por lo general, la acidosis y la alcalosis implican un fenómeno primario o iniciador y un estado compensatorio o adaptativo, que esto deriva de los mecanismos homeostáticos que intentan corregir o evitar grandes cambios en el pH. Por ejemplo, cuando las personas pueden tener acidosis metabólica como resultado de la sobreproducción de cetoácidos y alcalosis respiratoria a causa de un incremento compensatorio de la ventilación. Ahí en el esquema podemos observar que las respuestas compensatorias predichas están en cursivas. Si los valores sanguíneos son los mismos que los valores compensatorios predichos, se trata de una alteración ácido-básica simple. Si los valores son diferentes, es una alteración ácido-básica mixta. La compensación renal aguda se refiere a una duración de minutos y varias horas. Compensación renal crónica designa una duración de varios días. Por ejemplo, en el ciclo de ácido básico, la acidosis metabólica siempre va a ser una reacción primaria de disminución de pH y de HCO3. En la alcalosis metabólica, el pH sube y el CO3 también. En la acidosis respiratoria, el pH baja y el PCO2 sube. En la alcalosis respiratoria, el pH sube y el PCO2 disminuye. Siguiente, por favor. En lo que es acidosis, alcalosis metabólica, ahí podemos señalar que las acidosis son, ahí puede haber simples y mixtas, como les dije hace rato, que hasta aquí se han analizado las alteraciones ácido-básicas como si existieran como un solo problema primario. Pero la acidosis metabólica que se acompaña de una respuesta compensatoria predicha, sin embargo, las personas son frecuentes a experimentar más de un problema primario o un mixto. Esto nos lleva a la respuesta de compensatoria aguda, representa las concentraciones de HCO3 antes de que se haya presentado la compensación renal y de que haya un ocurrido de las respuestas crónicas. Así los valores para el pH plasmático tienden a ser más normales a la fase crónica. En el esquema podemos observar que las causas mayormente son de la acidosis, el exceso de ácidos metabólicos, la pérdida excesiva de bicarbonato, el aumento de las concentraciones de cloruro, y las manifestaciones de estas son el pH sanguíneo, que ha disminuido, la función gastrointestinal, que es la anorexia, las náuseas y vómitos, las funciones neural, que es la debilidad, letargia, malestar general, confusión, y la función cardiovascular es la vasodilatación periférica, frecuencia cardíaca disminuida, arritmias cardíacas. La piel suele ser más caliente y ruborizada. El sistema óseo es enfermedad ósea, como la osteoporosis y acidosis crónica. El signo de compensación es el aumento de frecuencia y la profundidad de la respiración. En el esquema de la alcalosis metabólica,
Las causas son las ganancias excesivas de bicarbonato o álcali, la pérdida de excesiva de iones hidrógeno, la rotación incrementada de bicarbonato, contracción de volumen. Y las manifestaciones son el pH sanguíneo, aumentado del pH, aumentado de la HCO3 y el PCO2. La función neuronal es muy confusión, reflejos hiperactivos, tetania, la función cardiovascular e hipotensión, arritmias, función respiratoria, hay una acidosis respiratoria debido a la frecuencia respiratoria reducida. Y los signos de compensación son frecuencia reducida y profundidad de la respiración, aumento del pH urinario. Siguiente, por favor. Bueno, acidosis y alcalosis respiratoria. En la acidosis respiratoria se presenta en padecimientos que deterioran la ventilación alveolar y causan incremento de PCO2 plasmática, también conocida como hipercapnia, junto con una disminución del pH. La acidosis respiratoria puede desarrollarse como una alteración aguda o crónica, pero con mayor frecuencia es consecuencia de una reducción de la ventilación. La insuficiencia respiratoria aguda se relaciona con una elevación rápida del PCO2 arterial con incremento mínimo de HCO3 plasmático, y esto hace que disminuye el pH. Podemos ver que las causas de la acidosis respiratoria sería una depresión del centro respiratorio, que sería por sobredosis de fármaco o lesiones cefálicas, la enfermedad pulmonar como asma bronquial, efisema, la obstrucción de vías respiratorias, alteraciones de pared torácica y músculo respiratorio y respirar aire con alto contenido de CO2. Las manifestaciones de la acidosis respiratoria sería pH sanguíneo disminuido, aumento de PCO2 y de HCO3. Función neural sería la dilatación de los vasos cerebrales, lo cual crearía una cefalia, debilidad y cambios de conducta. La piel sería muy caliente y ruborizada y signo de compensación, orina ácida. En lo que es la alcalosis respiratoria, es muy diferente ya que las causas son por ventilación excesiva, o sea, la ansiedad e hiperventilación psicógena. Y una hipoxia y estimulación refleja de la ventilación, enfermedad pulmonar que causa estimulación, refleja la ventilación. En las manifestaciones, el pH sería incrementado y la PCO2 reducida, al igual que el HCO3. La función neural sería constricción de los vasos cerebrales. Y crearía esto una tetanía, entumecimiento, hormigueo de los dedos, y la función cardiovascular sería arritmias cardíacas. Siguiente, por favor. Y bueno, muchas gracias, doctor, por escuchar todo este video. Y por favor, bueno, pónganos buena nota.